Ahí estamos. Bien. Y vamos todos a abrir el libro de Números. Vamos a la Biblia. Ya, por un lado, libro de Números, capítulo 22. Ya, de ahí en adelante. Y en el libro, el comentario de Números, ya, en página 185. Pueden tenerla abierta, ustedes saben que yo ya he decidido casi en todo el estudio de este libro ya ir haciendo un exégesis versículo a versículo, avanzando con ustedes en la misma palabra, pero conscientes de que ustedes con esa hambre, como oraba Ramsés, han sacado el máximo de provecho al comentario del pastor Enzo, ya, y han leído todo lo que vamos semana a semana analizando y contestan las preguntas que hay ahí también para facilitar el entendimiento. Y seguramente anidan muchas frases, mucho comentario escrito que hay ahí como destacado. Yo pediría que nunca abandonen también este estudio del comentario del libro de Números, ¿ya? Y así cuando ustedes van el día de mañana que estudien cualquier otro libro, Nuevo o Antiguo Testamento, y tengan un comentario bíblico, es importante siempre primero la palabra, pero también dar, obviamente, mucha atención a lo que autores preparados nos explican sobre esa temática. ¿Mm? Amén. ¿Estamos bien entonces? Ya, fíjense que no estamos exigiendo versículos de memoria, pero en otros cursos exigen versículos de memoria y ahí nos tienen, aquí estamos dando más libertad, ¿ya? Pero eso no significa ya digamos, negligencia. Todo lo contrario, significa autodisciplina y sacar el máximo de provecho. Cumplir el Salmo 1, que en la palabra de Dios está su delicia de día y de noche. Y saca todo eso. ¿Ya? ¿Está bien, hermano? Bueno, vamos a Números capítulo 22. Ya, vamos a leer el versículo 1. Partieron los hijos de Israel, ¿ya? Y acamparon en los campos de Moab. O sea, por fin Israel, con toda su congregación muy numerosa, ya llegan y acampan en los campos, en los llanos de Moab, junto al Jordán y frente a Jericó. Qué interesante este versículo porque nos está diciendo básicamente que Israel, después de todo ese peregrinaje tan extendido, 40 años básicamente, desierto, ya llegan ahí junto al río Jordán, pero en el oriente, en los campos de Moab, y solamente tienen que cruzar el río y van a llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y se menciona la primera ciudad, Jericó, que está a la vista, pasando el río Jericó. Interesante, porque si uno va al libro de Josué, Jericó fue la primera ciudad conquistada en la tierra de Canaán por Israel. Jericó, primera ciudad conquistada. Y todos recuerdan ya la caminata de los 7 días, el sonar de las trompetas, los muros derribados, todos yo creo que recuerdan esa historia, ¿no es verdad? Bueno, voy a decirles algo que también es interesante que lo sepan, ¿ya? Hermanos, Jericó fue la primera ciudad conquistada por Israel en la tierra que Dios les heredó. ¿Está claro? Como es la primera ciudad conquistada, todo pertenecía ¿a quién? ¿A Israel o a Dios? A Dios, a Dios. Es la primera ciudad conquistada. Es la primicia. Y lo primero siempre le pertenece al Señor. Después de una conquista, el pueblo ganador, vencedor, ¿qué hacía? Tomaba posesión y obviamente incrementaba en sus arcas mucha riqueza,
porque eso se llama el botín de guerra. ¿Está claro? ¿No es verdad? Sin embargo, Jericó, al ser no de Israel, sino de Dios, al ser primicia, Dios dijo, el botín es mío. Así que el que toca algo de Jericó va a ser anatema. ¿De acuerdo? De Acán había una razón. Y hermano, este es un principio también para nosotros en que lo primero es del Señor. Lo primero es del Señor. Esto se aplica hoy día a nuestros bienes, se aplica hoy día. Bien, fíjense, ¿ya? Algo de la guerra. Les doy eso. Entonces, lo que quería decir, ya me desvío un poco, pero es bueno que les vaya adelantando algunos y pensemos un poquito algunos conceptos. Ellos están al otro lado del río Jordán, solamente tienen que cruzar el río y van a pisar la tierra prometida, Canaán, y van a tener ahí a su disposición la primera ciudad que es Jericó. Ahora ellos han llegado hasta aquí y lo último que vimos en el capítulo 21 fue que a pesar de que diplomáticamente buscaron la paz en medio de los amorreos ya muy soberbios, muy altivos y muy impulsivos, no quisieron la paz con Israel y en ese sentido, tanto Seón, el rey de un rey amorreo que vivía en Esrom, creo me parece que Esbón, perdón, Esbón, ¿ya? Salió a la guerra, ¿ya? Y también después, más al norte, otro rey amorreo que es Og, que en la zona de Basán, también salió a la guerra contra Israel. Y lo interesante es que Israel venció a estos dos reyes amorreos, pero no eran cualquiera reyes, no, 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 no. Estos reyes eran reyes de renombre, eran reyes realmente intimidantes. Primero, porque eran bravos en la guerra, eran preparados en la guerra, habían ya participado de batallas, como por ejemplo derrotando al rey de Moab y tomando territorio de Moab para sí. Usurparon un territorio por medio de la guerra, ya estos amorreos de Moab. Además eran intimidantes porque eran descendientes de raza de gigantes, ¿ya? Yo les dije más o menos que por ahí en la Biblia habla cuánto medía la cama de Og, el rey de Basán, 4 metros. ¿Ah? Así que era tierra de gigantes, eran bravos, eran fieros. Y el hecho que Israel los haya vencido realmente significó que Israel obviamente aumentó su prestigio en algo que a lo mejor no era tan conocido, que son también tremendos en batalla, pero no por Israel, sino por el Dios de Israel que estaba con ellos, ¿ya? Y desde esta victoria, Dios está preparando el terreno en base a la intimidación de todos los otros pueblos. Todos los otros pueblos se asustaron, temieron, se angustiaron con este Israel y sobre todo con el Dios de Israel. Quizás ahora les revivió el recuerdo de que hace más de 40 años vencieron al ejército más poderoso del mundo en el Mar Rojo, los egipcios. Entonces todos estaban temerosos y eso debilita a un ejército. El ánimo lo fortifica, el desánimo lo debilita. Entonces Dios todo lo tiene pensado para la conquista de Canaán. Ahora, para Israel había un peligro, el sentirse victorioso, pues. El sentirse victorioso y creer que la victoria es porque yo soy capaz, desconociendo que la victoria es por la gracia de Dios, es por el poder y la presencia del Señor. Por eso es que lo que viene a continuación, yo lo miro con ojos espirituales, y quiero darle este consejo, ¿ya? Lo que viene a continuación, lo miro con ojos espirituales, en el sentido de que a Israel
hay que enseñarle que la batalla no es solamente física, y que esa batalla física que has vencido, especialmente a estos amorreos, no debe levantarte en altivez y en soberbia, porque de allá mismo Dios te puede bajar. Y Dios le va a enseñar a Israel que la batalla, ya en el peregrinaje que tienes y en la conquista que vas a desarrollar Israel, es una batalla espiritual, ¿ya? Por eso es que aquí hay un lapsus en los capítulos 22, yo diría, ya hasta incluso hasta el 25 incluido, hasta el 26, porque en el 26 hay un censo en tierra de Moab, es un censo antes de entrar a Canaán, antes de entrar a la conquista, Dios pide un censo para saber cómo está el contingente militar de la conquista. Pero ¿qué pasa desde el capítulo 22 hasta el 25 incluido? Dios tiene que dar una enseñanza a Israel, ¿ya? Y que yo la resumo con un versículo del Nuevo Testamento, ¿ya? Primera de Corintios 10:12. Primera de Corintios 10:12 dice que mire que el que crea estar firme, el que crea estar en victoria, el que crea que está en la gloria porque derrotó a los amorreos, mire que no caiga. Ya, esa es una enseñanza básica que Dios da. Y hermano, esto es porque Dios va a entrar en un peregrinaje, en una conquista, pero es una figura de nuestra vida cristiana. Así que también es un principio que se aplica a nuestra vida. Si tú crees estar firme y has tenido tus victorias, mire, cuídate de no caer. ¿Por qué? Porque no quiero que ignores que la batalla que tienes no es solamente física contra los amorreos o el pueblo que sea, es una batalla espiritual, tal como dice Efesios capítulo 6, que todos los conocemos, y yo creo que en esta introducción que estoy haciendo vale la pena leerlo. Efesios, ya el capítulo 6, escribiendo Pablo, es importante, déjenme encontrarlo, Efesios 6, y el versículo 10 les dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos no en tu fuerza, no porque ganaste a los amorreos o porque has tenido algunos avances espirituales o físicos o materiales, no, fortaleceos en el Señor, no en tu fuerza, en el poder de su fuerza, del Señor, vestíos de toda la armadura, no tuya, la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, y explica, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y continúa este capítulo que muchos ya lo conocemos, hasta lo hemos estudiado. Entonces, hermano, el contexto de estos capítulos 22 al 25 es que hay como un paréntesis, un intervalo, ya nos seguimos adelante con el peregrinaje y con la conquista y con el avance, no, sino que Israel necesita entender que se va a enfrentar a enemigos espirituales. Y es una figura de la vida cristiana. Tenemos que saber que nosotros también estamos en una guerra espiritual, en una batalla espiritual. Están a punto de conquistar. Sin embargo, Dios toma varios capítulos para dar esta experiencia de un rey que también sufrió temor con este Israel victorioso sobre los amorreos, pero se llama Balac, rey de Moab, y en su desesperación y angustia no se le ocurrió nada mejor, como buen pagano, de ir a contratar a un adivino a sueldo, Balaam. Y está la historia de Balac y Balaam y de Israel, por supuesto, en largos capítulos, porque es un tema importante. ¿Se da cuenta el paréntesis en la introducción que le he tratado de dar? Para que veamos la Biblia
No solo el árbol, hay que ver el bosque, hay que verlo en un contexto más amplio, ¿ya? Entonces partieron los hijos de Israel, ¿ya, hermanos? Y dice que acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y el tema cambia a espiritual. El tema cambia, ¿ya? No seguimos caminando, no me interesa eso. La enseñanza, Dios la cambia. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho. ¿A quién? Al amorreo, Seón, Og, ya lo vimos. Y Moab, junto con su rey, por supuesto, tuvo gran temor. No es un temorcito, sino que es un gran temor a causa de este pueblo grande, porque era mucho. Y se angustió, fíjense, Moab, a causa de los hijos de Israel. Esta angustia, este temor, ¿ya? Entonces hace que el rey haga algo. Y dijo Moab a los ancianos de Madián. Entonces no solamente ellos tienen su propia opinión al respecto de esta amenaza que se llama Israel, sino que también ya hacen una alianza, por lo menos en consejería, también sin duda habían alianzas militares, con Madián, los madianitas. ¿Ya? Y le dicen a los madianitas, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. El buey lame la grama del campo, pero luego, ¿qué hace con la grama? Se la come, la digiere. O sea, estos están en nuestros contornos, ya rodeándonos. Este pueblo está aquí lamiendo todos nuestros contornos, ya, pero nos van a comer, nos van a destruir, nos van a aniquilar. Y Balac, hijo de Zippor, era no cualquier persona, era el rey. En ese momento era el rey de Moab, que pide consejo en Madián, los madianitas. Por tanto, ya el consejo es nada más y nada menos que, mira, hay un hombre que tiene cierta fama, ya tiene poderes sobrenaturales, es un vidente, es un brujo, algunos le pueden llamar profeta, lo que usted quiera. En la palabra de Dios, según la palabra como lo menciona, realmente lo menciona más con el carácter de vidente o adivino, no como profeta a Balaam. Y entonces se lo recomiendan, ya se lo recomiendan. Entonces, como es recomendado por su prestigio, porque tiene esta facultad de manipular a los dioses paganos, que son dioses con minúsculas, son diosesillos que tienen que ver con la naturaleza, con controles, y entonces esta persona los puede manipular para bendecir, para que sea favorable la intervención de estos diosesillos o desfavorable o maldecir. ¿Ok? Entonces, este rey de Moab, que es Balac, envió, por tanto, mensajeros a Balaam, ya que aparece este Brujildo, ya Balaam, hijo de Beor en Petor. Esa es la ciudad donde vive Balaam, ya más en la zona central, en Petor, que está junto al río, ya ahora se refiere más al río Éufrates, en la tierra de los hijos de su pueblo, ya. Toda esta zona es la Mesopotamia, ya a futuro va a ser Asiria, va a ser también Babilonia, para que lo llamasen, ya que el rey le llame ya para contratarlo, porque en el fondo es un adivino a sueldo, es decir, es un hombre que digamos, manipula toda la superstición de la gente, el espíritu religioso incluso de la gente, para sacar provecho.
¿ya? Y esto no es nada nuevo. Hasta el día de hoy hay gente que manipula para sacar provecho económico de la fe, de lo que usted le quiera llamar, ya el sentir, digamos, de ese vacío espiritual que tiene la gente y que busca desesperadamente llenarlo por medio de algún dios, ¿ya? Algún dios no conocido, como tenían los atenienses, ¿no? Bueno, la idea es que lo llame el rey de Moab, en este caso Balac, que lo llame, ¿ya? Y manda a estos mensajeros anticipándole de que hay un problema. El problema es un pueblo numeroso, es un pueblo que ha sido liberado de Egipto, estoy en el versículo 5, ¿no? Y aquí es un pueblo muy numeroso, cubre la faz de la tierra y lo tengo delante de mí. Está en mis fronteras, está bordeando mi terreno y lo más probable es que nos va a conquistar. Ese es el gran temor del rey. Ven, Balaam, ven a mí, le dice Balac, ven, pues ahora ya rápido, te ruego para que maldigas a este pueblo, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, es más numeroso con esta victoria sobre los amorreos que nadie lo esperaba. Realmente yo voy a ser fácil bocado a su boca, así que estoy perdido. Quizás yo pueda herirlo. Si tú lo maldices, seguramente los dioses me van a favorecer si tú lo maldices y me van a acompañar y en su debilidad los puedo tomar ya más frágiles y los pueda herir y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito. Esta es la fama de Balaam. Al que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Y ahí está entonces el prestigio, la influencia que tiene Balaam como un adivino, ya que hace estos servicios, obviamente, por dinero. Entonces, se cumple este consejo y van los ancianos de Moab y los ancianos de Madián. Así que va un contingente tanto de moabitas como de madianitas y va con las dádivas de adivinación. Ahí está. Esa frase se refiere justamente ya a, digamos, mostrarle que si me das el servicio, vas a tener una buena recompensa material, una buena recompensa económica. Se mostraban ahí, digamos, algunas riquezas para tu servicio, de tal manera de entusiasmarlo. Y obvio que si esa era la forma de vida de Balaam, Balaam se entusiasmó, porque a Balaam le gustaba el dinero, tenía una avaricia muy particular, ¿ya? Y por ende ellos llegan con esas dádivas de adivinación en su mano y llegan a Balaam y le dijeron las palabras de Balac, ven a mí para que me maldigas a este pueblo. Bueno, Balaam yo creo que inmediatamente se interesó al ver esas, como dice ahí, esas dádivas de adivinación. Y les dijo, reposen aquí esta noche y yo os daré respuesta porque voy a ir a consultar a Jehová. Ahora, aquí cuando aparece Jehová, uno diría, wow, va a ir a consultar a Dios. Pero para Balaam, que está acostumbrado a consultar a diferentes dioses, a los dioses de los moabitas, a los dioses de los amonitas, a los dioses de todos los pueblos prácticamente, ¿ya? Para Balaam, en su concepto, Jehová es uno de tantos dioses, solamente que es el Dios de este pueblo Israel. Ahora, por el relato que vamos a continuar viendo, sin duda, Balaam tenía un concepto de que puede ser uno de los dioses más poderosos
de todo el panteón de dioses que gozaba, digamos, la tierra de Moab y de todos estos pueblos, ¿ya? Entonces va, y os daré respuesta según Jehová me hablare. Pero la visita que hace o el trabajo que hace el adivino a cualquier Dios, y en este caso tiene que ir al Dios de los hebreos, a Jehová, es en base a agüero, es decir, es en base a qué señal que yo pueda observar dentro de la naturaleza de este Dios, entonces yo puedo tener una interpretación y en base a eso les traigo la respuesta. Ese era más o menos el mundo, a ver, mágico, supersticioso, de adivinación, que era como algo muy central en aquel entonces en estos pueblos del Medio Oriente, ¿ya? Así que descansen, yo voy a ver qué me responde Jehová, ¿ya? Y de ahí yo les comento. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, los príncipes de Moab, ¿ya? Todos los que vinieron se quedaron en esa noche. Y vino Dios a Balaam, ¿ya? Dios visita, ¿ya? La verdad es que también a veces hay una mala interpretación al respecto, pero hermano, Dios siempre se muestra en todo este relato de corte de batalla espiritual como el Dios soberano, como el Dios que no hay nada imposible para él. Ellos y la magia y los demonios pueden tener un gran poder contra el ser humano, pero nunca contra el Señor. El Señor es el único y verdadero Dios e incluso puede utilizar, si le place, como instrumento en sus manos a una persona inconversa o una persona que está sumida incluso, ya como en este caso, en la adivinación. No es que Dios esté a favor de eso. Sabemos por la Biblia, Deuteronomio capítulo 18, etcétera, que Dios prohíbe todo lo que es adivinación, consultar agorero, etcétera, ¿ya? Es una prohibición en la ley, así que Dios no lo aprueba. Pero Dios como soberano puede utilizar aún como instrumento, así como un brujo, también puede utilizar a un burro y vamos a ver que lo va a utilizar. ¿Ah? Dios es el Dios soberano, eso es lo que está detrás de esto. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿ya? ¿Qué varones son estos que están contigo? Siempre es interesante que Dios cuando se presenta frente al enemigo, frente a un hombre incrédulo, frente a un antagonista, por así decir, normalmente ya hace preguntas, ¿ya? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios se presentó, se paseaba y se presentó y le hizo una pregunta a Adán y Eva. ¿Se dan cuenta? Para que ellos puedan reflexionar al respecto. Es una forma en la gracia de Dios de intentar que las personas recapaciten. ¿Ya? Lamentablemente, cuando el corazón está muy endurecido, la vista está muy cegada, el hombre no recapacita. ¿Ya? Pero es una gracia de Dios. Y por eso es que pregunta, ¿qué está pasando, oye, Balaam, con ustedes? ¿Quiénes son esas visitas que tienes que están contigo? ¿Ya? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor. Es una forma que la persona entonces le cuente, le comunique. Dios lo sabe, pero la persona al comunicar, quizás por sus propias palabras, pudiera volver en sí, como el hijo pródigo, pudiera ver algo. Por eso que digo yo siempre que esta es una acción misericordiosa de Dios, ¿ya? Estas preguntas para que la persona reflexione y tenga la oportunidad de enmendar el rumbo, ¿ya? Pero cuando está muy duro el corazón, repito, y muy cegado, se permanece en esa ceguera y en esa dureza. Y le respondió a Dios Balaam, Balac, el hijo de Zippor, el rey de Moab, ha enviado
a decirme que aquí este pueblo que ha salido de Egipto, sea Israel, cubre la faz de la tierra y me pidió que yo fuera. Ven pues ahora y maldícemelo, ¿ya? Es decir, en otras palabras, le está diciendo a Dios, Balac ya quiere mis servicios de adivinación, ¿ya? Y de vidente, y quiere que yo maldiga a este pueblo porque teme que este pueblo le va a conquistar. Quizá podré pelear contra este pueblo y echarlo de los contornos. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, no vayas a Balac, no vuelvas a tierra de, ¿cómo se llama? De Balac, ya con su séquito, ya no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo de Israel, porque bendito es. Aquí es interesante, hermanos, porque aquí vemos que Dios ya no permite que los suyos, sus hijos, su pueblo, el pueblo con el cual ha pactado, al pueblo al cual le ha hecho, digamos, grandes promesas por medio de los pactos, el pacto abrahámico, ya el pacto mosaico, ya obviamente es un Dios que está comprometido consigo mismo a cuidarlos, a protegerlos, a bendecirlos. Por eso es que Él los ve como bendito es especial, es mi pueblo. Así que no vayas ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así, Balaam se levantó por la mañana, ya, y dijo a los príncipes de Balac, él regresa entonces, regresa después de este encuentro, primer encuentro con Dios, ya, y les dice a todos estos príncipes del rey Balac, regresen, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Ya? No es que yo no quiera ir, a mí me interesa el negocio, a mí me interesa ir, yo tomaría este trabajito, pero Dios se ha manifestado en forma clara que no quiere que yo vaya con ustedes, ¿ya? Así que de esa manera Balak no da una negativa de sí mismo absoluta, sino que como que se lava las manos Juan Poncio Pilato ya, y es Dios el que no quiere que yo vaya. ¿Ah? Pero si me tientan un poquito más, si ponen un dinerito extra en la mesa, si entramos en una mejor negociación, de repente podría cambiar de opinión. ¿Ya? Más o menos eso es lo que deja ver Balaam aquí a los príncipes de Moab, ¿ya? Y sabiendo que esa noticia va a llegar a los oídos de Balac, del rey. Y los príncipes de Moab, toda esta comitiva, se levantaron y regresaron a Balac y le dijeron, Balaam ya no quiso venir con nosotros, ya no quiso venir con nosotros, nada más. Entonces, aquí viene el concepto de que Balac quizás entiende en su desesperación, en su angustia y temor de este pueblo de Israel, de que de repente tiene que ofrecer un poco más y por lo tanto vuelve a enviar ya una vez más príncipes aún de más alto rango, más honorables que los primeros, los cuales llegan nuevamente a Balaam y le dice esta segunda comitiva, así dice Balac, el rey, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. Y ahí viene una negociación que está aumentando el beneficio, ¿ya? Te ruego, ¿ya? Que no dejes pasar esta oportunidad, ¿ya? Porque yo te voy a recompensar grandemente, sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Fíjense, un rey que está acostumbrado
a dar órdenes y que todos se postran y obedecen. Aquí el hombre ya en su angustia y en su confianza en el poder sobrenatural de este vidente, ya se pone, digamos, humildemente a su servicio, a su obediencia. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: ya, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Es muy interesante, hermanos, porque Balaam uno sabe que es un hombre, como dice más adelante, que tiene un corazón perverso. Es un hombre de doble ánimo, es un hombre que está básicamente muy motivado por el negocio, por la parte económica, y por ende es un muy buen negociante, por ende, ¿ah? Es un muy buen comerciante, sin duda. A eso se dedica, utilizando, eso sí, un aspecto religioso, ¿ya? Como servicio para tener ese sustento. Entonces, Balaam, cuando les dice que le dice eh, que le dice a los siervos de Balac que aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, en el fondo también se está poniendo el parche ante la herida, porque él desea que haya mucha abundancia en este servicio, pero deja claro ya que no todo está, el resultado no está todo en sus manos. Mire, a mí esto me suena como a una transacción con los abogados, por ejemplo. Ya uno va al abogado, ¿no es verdad? Y al abogado le interesa tomar tu caso porque va a ganar dinero. Estoy hablando de un trabajo honorable y secular, no como este, ¿ya? Pero muchas veces te van a dar esta respuesta, pero no todo está en nuestras manos. Depende cómo resuelva el juez. Yo puedo hacer mi mejor trabajo, pero no te puedo garantizar ya el éxito absoluto de tu causa. Entonces, en ese sentido yo siento, puede ser muy razonable, pero como que te bajan las expectativas, te aterrizan a una posible realidad de éxito o una realidad de fracaso, porque no todo está en mis manos, depende no todo de mí. Y eso es más o menos en la negociación que está haciendo Balaam cuando dice, aunque Balac me diese todo el oro del mundo, plata, etcétera, y oro, ya yo no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. En última instancia, el resultado final ya no depende absolutamente de mí, sino depende de este Dios al cual yo voy a invocar para que realmente ya acceda a la petición de Balac de maldecir a Israel. Pero ya en la primera confrontación con Dios, Dios le dijo, no maldigas a mi pueblo porque es bendito. Entonces ya también él se pone a la defensiva porque sabe que es muy poco probable de que él pueda ya oponerse a los principios de Dios. ¿Ya? Y Dios va a tener que intervenir aún en una tercera conversación con él de una manera mucho más seria y mucho más drástica. Así que todo es increciendo, todo esto como concepto de negociación va aumentando. Así que dice en el 19, os ruego por tanto ahora que lo mismo que al primer contingente de Balac, lo mismo, les ruego que descansen aquí esta noche. Yo voy a ir por ahí cerca para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Yo necesito ir a consultar. Y vino Dios a Balaam de noche. Es interesante que Dios como soberano siempre toma la iniciativa. Él se acerca. Es verdad que él frente
a ver, a sus clientes aparece como muy diligente, pero es Dios, el Dios soberano, que está al control, que en todo muestra que Él está al control. Por eso es que Dios es el que siempre toma el primer paso, es Dios el que en la conversación le inicia con una pregunta, ¿se acuerdan que ya lo vimos? ¿Ya? Entonces vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Dios es bien claro, se da cuenta de que en lugar de ponerse estricto con Balaam y darle una negativa total, dado de que el corazón de él no ha dado la negativa total a Balac, sino que le interesa este negocio, Dios ve una oportunidad de utilizar como un instrumento a alguien que es totalmente antagónico, ¿ya? Pero para glorificarse, para dar una enseñanza a todas las naciones de la región, para dar una enseñanza universal a su propio pueblo y para que todo el mundo sepa que hay un único Dios verdadero que no es manipulable, que es inmutable. Y eso es lo que a Dios le interesa y por ende da esta posibilidad de que Él vaya, ¿ya? Pero nunca olvides que yo soy el Dios soberano. Harás lo que yo te diga, ¿ok? Bueno, ahí ya vemos dos visitas y dos solicitudes con dos contingentes de Balac a este Balaam. Hemos visto ya el carácter de Balaam, un carácter de negociador ya y de vivir manipulando a la gente por vía de este poder que no viene de Dios. Este poder es espiritual y como dice Efesios, viene de potestades, viene de ya no de la carne, sino que de huestes espirituales de maldad. ¿Está claro hasta aquí, hermano? Yo creo que vamos bien. No sé, si alguien quiere hacer un comentario, cuando quiera interrumpir, frenar, consulta, ya levanta su mano o simplemente hable y nosotros nos detenemos. Seguimos. 21, versículo 21. Entonces, cuando Balaam tiene la autorización del Señor, pero bajo una seria restricción, yo soy el Dios soberano, pero vas a hacer todo lo que yo te diga. ¿Está claro? Ahí terminó el 20. Entonces, así Balaam se levantó por la mañana, da esta respuesta al contingente de Balac y prepara entonces por la mañanita, prepara su medio de transporte que es un asna. Enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab hacia el territorio de Balac. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, ¿ya? Y aquí hay muy buena explicación en el libro, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas las versiones españolas, ¿ya? Dan una mala traducción del uso de estos verbos del original hebreo, ¿ya? La ira de Dios se encendió porque él iba. Si uno lo lee así, que está mal la traducción, está indicando de que Dios se encendió en ira por una razón, porque él emprendió el viaje. Y no, porque Dios autorizó ese viaje. Entonces no puede Dios estar enojado si él dio una autorización, ¿entiendes? La razón por la cual Dios se encendió en ira no es porque él ya emprende un viaje, sino el original debería decir, así Balaam se levantó por la mañana perdón, y la ira de Dios, el 22, me confundí, y la ira de Dios se encendió ya yendo él, porque él ya iba en camino, porque él ya va transitando y porque hay algo que va a suceder en ese caminar.
Y lo que va a suceder en ese caminar es justamente que Dios ya ve el corazón de él, que es avaro, perverso, y ve que esa avaricia y esa perversidad le ha cegado toda visión espiritual. Eso es un pecado serio a los ojos de Dios y eso es lo que enciende la ira de Dios. ¿Ya? Esa explicación está en forma muy clara en el libro. ¿Ya? ¿Qué página es? 192. 192. Muy bien, gracias hermana. Viaje de Balaam, ya estamos en el viaje de Balaam, ¿ya? ¿Y cómo debiera ser? ¿Ya? Debiera ser porque yendo él, así se debiera traducir ahí. La ira de Dios se encendió porque yendo él, el ángel de Jehová se puso en el camino. Porque yendo él, algo sucedió en ese transitar algo, ¿ya? Eso es lo que también es interesante, porque cualquiera que no da esa explicación puede quedar con la idea de que Dios se enfadó por una razón, porque Él iba, porque Él fue en ese viaje, y no es eso, ¿ya? Entonces, aquí explica ya que no hay una razón, eh, dice aquí, ya el participio comunica la idea, esa frase, de que algo ocurrió durante el camino, yendo él. Algo ocurrió yendo él, ¿ya? Que provocó la intervención divina. Mientras que el imperfecto, es el que se traduce, comunica erróneamente que la razón por la cual se encendió el enojo de Dios fue el hecho de que emprendiera el viaje. Eso no es así. La ira del Señor se encendió no porque Balaam fuera finalmente, pues él le había dado un permiso condicionado, ¿ya? Vas, pero vas a hablar lo que yo diga, sino por su conducta, porque Dios observó que en el corazón de este adivino la avaricia estaba nublando su percepción espiritual. Y eso queda más claro, por supuesto, ya en la experiencia con el ángel y la experiencia con la asna o con el burrito. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. O sea, se manifiesta la ira de Dios donde el ángel de Jehová se pone en el camino por adversario suyo, o sea, lo va a confrontar. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová. Ahora, acá el ángel de Jehová es una cristofanía. En la Biblia, cuando en el Antiguo Testamento aparece esta frase, ángel de Jehová, es ya la presencia del Señor Jesucristo preencarnado. Y se habla del ángel de Jehová. Así que es Cristo mismo el que se puso delante en oposición a este adivino, en oposición. Y el asna tuvo más visión. Y todo el relato, como dice Enzo allí en su comentario, es una ironía de Dios, porque el asna es un animalito bastante, considerado bastante poco inteligente, ¿ya? Sin embargo, parece que tiene más visión que el propio profeta. El profeta está hecho para que hable, pero sin embargo, el que entrega el mensaje de Dios es el asna, no el profeta. Entonces, todo es como al revés. Esa es la ironía de Dios. Está claro, ¿no? El asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino. ¿Y cómo estaba? Con su espada desnuda en su mano. Y cuando se ve al Señor con la espada desnuda en su mano, es decir, listo para ejecutar juicio, hermano, hay que tener cuidado. Por eso es que el asna se aterró, ¿ya? Pero el adivino ni siquiera
estaba tan ciego que ni siquiera pudo observar esta realidad espiritual. El asna se apartó, el asna, y se apartó el asna del camino e iba por el campo, salió del camino y se fue entonces por el campo, por el medio de arbolitos, de arbustos, vaya a saber. Entonces, Balaam, ciego, ¿ya? Azota al asna para hacerla volver al camino. También la otra figura es que los asnos son animales bastante tercos. Cuando un burro se detiene, no lo mueves con nada, son obstinados, pero el asna acá no muestra esa obstinación. El asna es mucho más dócil que tu obstinación. Balaam es la obstinación del corazón y la ceguera de este hombre la que está siendo contrastada con la característica natural de un burro, de un asno. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viña. El asna sale del camino y va por sendas entonces ahí de viña, y en medio de ese campo, ahí se aparece nuevamente el ángel de Jehová, se pone en esa senda, ¿ya? Que tenía una pared a un lado y pared al otro, y viendo el asna, el ángel de Jehová, o sea, una visión clarísima, se pegó a la pared y sin querer queriendo apretó contra la pared el pie de Balaam, lo que más indignó a Balaam. Ya él quería que todo siguiera por el camino central, pero el asna se fue por el campo, aprieta el pie, ya, y él vuelve indignado a azotar al asna, lo que muestra en este castigo su absoluta ceguera y dureza. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura. Llegó un momento en que parece que llegan a un pasillo, un pasadizo muy angosto, no hay cómo girar hacia ningún lado, donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda, y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, es decir, el asna se cae al suelo, ¿ya? Y se pone ahí, ya tratando asustada de cubrirse, protegerse con el mismo cuerpo del vidente, de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo, o sea, ya cada vez ya muestra una mayor insensibilidad, una mayor ceguera. Entonces Jehová, después de esta tercera aparición del ángel, de esta tercera visión del asna del ángel, de esta tercera reacción del asna, ¿ya? Y por ende la reacción ciega y dura por parte de Balaam, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Es interesante porque la boca del asna la abrió ¿quién? Dios. Y yo le dije, Dios normalmente cuando se enfrenta a un opositor, se enfrenta con una pregunta. El asna hizo una pregunta, es la pregunta de Dios, por boca del asna. ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Piensa, ¿qué es lo que he hecho? Me salí del camino, me asusté, me traté de apretar y cubrir, que no, de esconderme ahí en un muro, después me tiré al suelo. Eso es lo que he hecho, ¿ya? La pregunta ¿es mi comportamiento normal ese? ¿Amo Balaam? ¿Yo siempre me manejo así? Es para que Balaam diga, no, qué extraño. ¿Por qué has actuado así, Asna? ¿Qué ha pasado? Dios le está ayudando a descifrar su ceguera con esta pregunta. ¿Se entiende? Porque el Asna nunca había actuado así. Entonces piensa por qué ha actuado así. ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí, saliste del camino, me apretaste contra un muro en el campo y luego te echaste al suelo ahí, ya, y casi me aplastas.
ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. ¿Ya? Y si tuviera una espada, asna, yo ya te quito la vida porque no soporto tu conducta. Y el asna nuevamente le dice a Balaam, ¿no soy yo tu asna? ¿No me conoces? ¿No me has criado? ¿No te sirvo por tanto tiempo? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. Ya, pregunta lo que yo les decía. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? ¿Es costumbre mía esto de salirme del camino y hacer todo esto que he hecho? ¿Ya? Y Balaam, fíjate cómo le prepara el corazón. Hasta un asna le está ayudando a tener un poquito de espíritu reflexivo, porque Balaam le responde al asna, no, tú no actúas así. Tú nunca habías hecho esto. Nunca te había visto así tan histérica, por así decir. ¿No? Ahora, la otra pregunta que también cabe, que cualquiera que lee se va a cuestionar es, cómo él se larga a conversar con el asna como si nada hubiese pasado. Si los burros no hablan. Pero ojo, que bajo el poder espiritual, a lo mejor en algún momento sí esto no había sido tan extraño en su experiencia, porque los demonios pueden utilizar, ya, por así decir, poseer ya cuerpos de animales, etcétera, etcétera. Están los cerdos, ¿se acuerdan? En el hato de Gadara, ya la serpiente, etcétera, etcétera. Ya, así que quizás eso explica por qué aquí ya se omite el asombro de Balaam de que un burro hable. O sea, si yo hubiese estado ahí, yo me asombro, tú también te asombras, pero parece que este hombre no se asombra tanto, un poco, pero no se menciona porque dentro de sus poderes mágicos a lo mejor había tenido una experiencia demoníaca, una experiencia espiritual oscura, por así decirlo, similar en la explicación que uno puede entender, ¿ya? Pero qué interesante. Cuando él le responde al asna, no, tú no has actuado así, tú no acostumbras a ser así, tampoco acostumbras a hablar, también sería otra cosa que Balaam tendría que estar reflexionando. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. Los ojos del asna habían sido abiertos, ella había visto al ángel, pero ahora este ciego, que es un vidente, ¿ya? Y que se hace llamar algo así, en otros versículos se hace llamar así como el varón de ojos abiertos. Bueno, aquí por lo menos están bien cerrados los ojos de este varón, ¿ya? Espiritualmente el hombre está en tinieblas, está cegado, así que es Dios quien abre los ojos de Balaam y por fin ve al ángel de Jehová que estaba en el camino y que tenía su espada desnuda en su mano. Ve, tiene la visión del Dios todopoderoso, del Dios omnipotente, ya, del Dios soberano, del Dios que es juez de toda la tierra. Ya, así lo ve. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Ahora, esto no significa que Balaam adoró, no significa que Balaam se arrepintió o que confesó un pecado con una actitud de arrepentimiento. No, simplemente ya aquí Balaam ya frente a este Dios todopoderoso, por supuesto que cae a tierra ya y obviamente preferiría como el asna que se trató de esconder en el muro, en el suelo, salir fuera del camino. Aquí él, esa es la reverencia que hace. Él se trata un poco de esconder. ¿Y quién no se esconde frente a la realidad de un Dios todopoderoso? ¿Ya? Apocalipsis capítulo 6 dice que todos en este mundo van a querer esconderse. En Apocalipsis capítulo 6
Se fue el sonido, hermano. Carlos, no se te escucha. No tiene sonido. Disculpe, Ahora sí. parece que se apretó el micrófono. Estaba en Apocalipsis 6, gracias. Versículo 15 leí, ¿ya? Que todos los reyes, capitanes, poderosos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, incluso decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. O sea, enfrentarse al Dios Todopoderoso y con la espada desenvainada es lo mismo que esta humanidad va a observar cuando el Señor venga en el día de Jehová, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y muchos de estos, igual que Balaam, si yo sigo en Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que no se arrepintieron. Muchos, la mayoría, frente a esto, ya cayeron en reverencia. Sí, perfecto, pero es por temor, para esconderse, pero su corazón no cambia. Y Balaam tiene la misma experiencia, ya. Dice, se inclinó sobre su rostro. Versículo 32. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? ¿Ya? No solo el asna, por boca de Dios, ya le dio este mismo mensaje, ya el mensaje de Dios es el mismo. Puede venir del ángel mismo de Jehová, del Señor Jesucristo, o de un instrumento como un animal, pero es el mismo mensaje. Es la palabra que Dios quiere comunicar. Y ahí le explica, he aquí yo he salido para resistirte, Balaam, porque tu camino es perverso delante de mí. Tu camino, tu corazón, tu comportamiento, tu actitud, tu pensamiento, todo es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces, ¿ya? Y si de mí no se hubiera apartado, si ella no hubiese tenido el correcto discernimiento espiritual que tuvo, gracias por ese discernimiento del asna, porque si no, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. En última instancia, Balaam, tú con tu ceguera espiritual y con tu corazón realmente corrupto, ya con tu corazón que es perverso, tú estás condenado a muerte. Hermano, y esta es la realidad del hombre sin Dios, ya condenado a perdición. ¿Ya? Porque necesitamos discernimiento espiritual para ver al Señor, ver el amor de Dios, ver la obra del Señor y por supuesto confesar nuestros pecados con genuino arrepentimiento y abrazar en fe la provisión de Dios para nuestra salvación. Balaam estaba muy lejos de eso. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado. Se da cuenta que obviamente ha estado ciego, ha estado totalmente indolente, fue agresivo ya con su pobre animal que ha sido fiel, pero lo más interesante es que ha permanecido en un corazón alejado de Dios, lleno de interés económico. Nada más, no le importa el interés espiritual. Él utiliza lo espiritual para usufructuar de eso, para ganancias personales, mala vida. He pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí, porque estaba ciego en el camino. Más ahora, si te parece mal, yo me volveré. O sea, no hay un arrepentimiento, sino lo único que dice, Balaam, ya dado que me saliste, me has resistido, veo claramente que tu voluntad no es lo que yo estoy en lo que yo estoy viviendo. Así que si tú deseas, Señor, yo me regreso a mi tierra, yo me regreso a Petor, yo me regreso. Y no voy a Balac, no sigo con este asunto. Pero el ángel de Jehová le dijo a Balaam en el 35, anda con esos hombres, ve nomás, ¿ya? Sigue adelante
con el programa, pero recuerda que la palabra que yo te diga, esa hablarás. Y ahora, por supuesto, Balaam con esta experiencia sí que está convencido de que no le conviene hablar por su propia cuenta, porque sí, en este momento él sabe que si él no obedece al Señor, el juicio de Dios cae sobre él. Bueno, cayó más adelante, porque más adelante hay un versículo donde dice que Balaam también murió junto con los madianitas, junto con los madianitas. Eso está en el número 31, más adelante, ¿ya? Y muere Balaam, ¿ya? Sin embargo, aquí él sabe que si en este momento desobedece, por supuesto que él va a morir por la mano de Dios. Así que Dios dice, sigue adelante con tu programa, pero yo estoy al control. Todo lo que digas, eso hablará. Así Balaam fue con los príncipes de Balac y continúa el viaje hacia encontrarse con el rey de Moab, Balac. Y versículo 36, ya avanza la historia, oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, en el límite, es decir, en la frontera, junto con Edom está la frontera, ¿ya? Que está al extremo de su territorio. O sea, que el rey Balac se movilizó fuera de su ciudad hacia una ciudad que está en la frontera, en el límite de Arnón, y allí entonces Balac sale a recibir a Balaam. Esto muestra que Balac está muy angustiado, muy necesitado, busca ser un buen anfitrión, ya lo vamos a ver, y también ya busca como dé lugar al costo que sea, que realmente me resuelva este profesional de la adivinación, me resuelva con una maldición a Israel el problema de una derrota frente a Israel, básicamente. Versículo 37. Y Balac dijo a Balaam, cuando lo encuentra, sí, una pequeña reprimenda, no envié yo a llamarte, porque él es rey, ¿ya? Entonces está acostumbrado que todos corren cuando él dice upa, todos dicen chalupa, ¿ya? Inmediato. No envié yo a llamarte, ¿por qué no has venido a mí? ¿Por qué te dilataste? ¿Por qué la primera invitación la rechazaste? ¿Acaso no puedo yo honrarte? ¿Acaso yo no tengo el poder para enriquecerte, para recompensarte, para pagarte tus servicios? Balaam respondió a Balac, he aquí, yo he venido a ti, mas podré ahora es después de esta experiencia con el ángel de Jehová. O sea, ya no son solo palabras, sino que ya hay una visión y una confrontación con el Dios Todopoderoso. Entonces, he aquí, he venido a ti, ya, sí, hasta aquí he llegado, pero podré ahora hablar alguna cosa en mi fuerza, de mi propia voluntad. No, él sabe que no. La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Ahora por lo menos tiene una convicción, porque este hombre siempre ha sido un vendido, así que ni siquiera le importa a Jehová nada, pero ahora sí le importa porque ha tenido una visión que lo ha dejado peor que el asno, de temeroso. Y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Usod. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas. ¿Ven? Excelente anfitrión. Hace matar bueyes, ovejas y les da un banquete, tanto a Balaam, a sus siervos, como a los príncipes, ya que lo trajeron a Balaam al territorio de Balac, que estaban con él. ¿Ya? Así que tremenda atención. Balac sigue entusiasmado
con que Balaam es la respuesta, que Balaam me va a solucionar el problema. Al día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal. Es interesante porque esta es una zona cordillerana, le llamamos nosotros en Chile, la cordillera de los Andes. No es un cerro por aquí y otro por allá, es una hilera de cerros, ¿eh? Son muchos cerros, es una cordillera que está en el lado oriental del Jordán, cerca del mar Muerto, mar Salado, ¿ya? Y entonces ahí, sin duda, suben a un monte, a unas alturas, las alturas de Baal. Esto es llamativo porque uno de los dioses, por supuesto, de todos estos moabitas y todas estas tribus del oriente del Jordán, mesopotámicos, etcétera, es Baal. Usted recuerda a Baal, le suena a Baal. Y aquí este monte es alturas de Baal, así que nada de raro que además haya sido un recinto espiritual este monte. Seguramente habían lugares altos para levantar sacrificios a Baal, para adoración. Y Baal no tiene nada que ver con el Señor, o sea, es realmente un mundo espiritual anti Dios. Eso es lo que representa Baal. ¿Ya? Y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Logra ver entonces un poco del pueblo de Israel. Y Balaam entonces ya, bueno, empieza a hacer el trabajo. Balaam le dice a Balac, ¿sabes qué, Balac? Edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. ¿Ya? Es decir, lo primero que vamos a hacer ya es invocar a los dioses. Si están en los altos de Baal, en las alturas de Baal, lo más probable es que están invocando a los dioses de Balac, es decir, de los moabitas, ¿ya? No a Jehová. Estos altares y estos becerros y carneros, porque no solamente Israel hacía sacrificios, ya holocaustos, sino que también lo hacían todas estas tribus, era parte de la religiosidad ya de Medio Oriente. Balac hizo, como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. ¿Ya? Así que 7 becerros, 7 carneros, uno por cada altar, 7 altares. ¿Ya? En sacrificio. Y Balaam le dice a Balac, quédate aquí junto a tu sacrificio, a tu holocausto en este altar, y yo iré, quizás Jehová me vendrá al encuentro. Yo iré. Y dice, quizás no hay una seguridad si Dios va a responder o no. Y eso manifiesta que este no es un profeta verdadero. Porque un profeta verdadero, Daniel, Ezequiel, Jeremías, ellos están seguros que el Señor así ha hablado, palabra de Jehová que vino. Ellos tienen una seguridad porque son de Dios, tienen una relación con Dios, pero este no es un profeta verdadero. Él tiene dudas en su relación con Dios y quizás Dios me sale al encuentro y da una respuesta. Y cualquiera cosa que me mostrare en el supuesto que se digne de responder, yo, Balac, te voy a avisar. Y se fue a un monte descubierto y vino Dios al encuentro de Balaam. Ya Dios sale al encuentro. Y este le dijo, Balaam le dice a Jehová, 7 altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Lo que sí es que a lo mejor también lo ofreció algo a Jehová, pero sin duda ellos tienen un concepto politeísta, así que ellos, la verdad es que como que tiran piedras al aire, al que le cae, el Dios que quiere tomar mi petición que la tome, porque no tienen una fe segura establecido en el único Dios verdadero, ¿entienden? Entonces ahí uno observa ya que Balac
Balaam, perdón, le dice lo que ha hecho mira, si yo también soy espiritual, sí, pero no todo acto espiritual es dirigido a Dios y honra a Dios. Y Jehová ya ni siquiera le responde referente a su acto religioso, no le interesa. Jehová puso palabra en la boca de Balaam. Lo único que le interesa es que Balaam siga siendo un instrumento en las manos del Dios soberano. Por lo tanto, pone palabras de Jehová en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así, dile mis palabras, lo que yo he puesto como palabra en tu boca. Y Balaam hace lo que Dios le dice, vuelve a Balac y aquí estaba él, Balac, ¿dónde estaba? Donde Balaam lo dejó, junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. O sea, esto es toda la comitiva, todos los príncipes de Moab, los gobernantes con el rey ahí en el lugar de sacrificios. Y vuelve Balaam. Y Balaam tomó su parábola. La verdad es que esta parábola es la palabra que Dios puso en Balaam. Y dijo, de Aram me trajo Balac. Balac me llamó, me contrató, pidió mis servicios y me hizo venir desde Aram, de Mesopotamia. Esta es la zona de Mesopotamia. Balac, el rey de Moab. De los montes del oriente, desde allá, me ha hecho venir. Y me ha pedido este trabajo. Ven, maldíceme a Jacob, que es Israel. Y ven, execra a Israel, que también es, condénalo, maldícelo, ya, eso. Ahora, eso es una verdad. Dios pone esa verdad, es una realidad que ha sucedido. Versículo 8. Pero esto es lo que Dios da como respuesta de Balaam al rey Balac. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué voy a maldecir a Israel si Dios no lo maldice? Todo lo contrario. Dios dijo que es bendito. ¿Ya? ¿Por qué yo voy a execrar, condenar, maldecir también al que Jehová no ha condenado ni maldecido, ni ha apartado, ni ha ya desarraigado también? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. Es decir, este pueblo va a permanecer. Este pueblo no puede ser ya dañado por un conjuro, por agüeros, por adivinación. No puede. ¿Por qué? Porque Dios le ama y porque Dios ha pactado con ellos. Es el pueblo de Dios y ellos van a permanecer. Desde los collados lo miraré. Y aquí un pueblo que habitará confiado. Es un pueblo que además va a habitar, porque Dios ha prometido, uno, que sean muchos, y son ya muchos, intimidan. Y dos, a Abraham le prometió que lo va a establecer en una tierra. Y este pueblo va a habitar confiado, va a habitar solo, va a habitar separado. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque Dios ha pactado con ellos y porque este pueblo le pertenece al Señor. Este pueblo, dijo Dios, vosotros me seréis mi especial tesoro. Ustedes serán un reino de sacerdotes. Entonces Dios no solamente no los ha maldecido, no los ha execrado, los ha bendecido, ha hecho pacto con ellos y este pueblo no es inmune, por así decir, a toda ya tendencia o acción de la magia, la adivinación, los agoreros, de un vidente. No será contado entre las naciones, habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Por qué? Porque es un pueblo especial, es un pueblo pactado.
Es un pueblo especial, no es igual a todas las naciones, es un pueblo de Dios. ¿Quién contará el polvo de Jacob? Y le habla, ¿ya? No solo de que habitará la tierra, sino que le habla de que van a ser muchos, porque Dios prometió descendencia como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Así mostró Dios una noche a Abraham, que mirara al cielo y vio tanta estrella. Dios le dijo, así será. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 15? Capítulo 17 también. ¿Quién contará el polvo de Jacob? ¿Quién puede contar la descendencia de Israel? O el número de la cuarta parte de Israel. Miren, la cuarta parte ya es más que todos estos pueblos juntos. ¿Ya? Entonces termina con una sola petición este proverbio, esta parábola. Muera yo, dice Balaam, muera yo la muerte de los rectos. ¿Ya? A Israel no se le puede tocar y ellos son benditos. Y si yo muriera, dice el vidente, que yo muera como muere un judío, que muera yo la muerte de los rectos, donde mi postremería sea como la suya, es decir, que yo vaya y me reúna con los creyentes. Eso es lo que Balaam empieza a decir. Y esto muestra que realmente él tuvo un mensaje de Dios. Dios hizo todo lo posible para que este hombre se volviera a él. Tuvo todas las oportunidades. Sin embargo, a pesar de que esto llegó quizás de alguna manera a su mente, nunca pasó a su corazón, porque él nunca se rindió al Señor y enmendó el rumbo. Terminó siempre siendo aquel vidente perverso, con un camino, con un corazón perverso. Versículo 11. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? ¿Ya? Porque al escuchar Balac esta parábola, este mensaje de Dios, es un mensaje de bendición a Israel, no es un mensaje de maldición. ¿Qué me has hecho, Balaam? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones, has proferido bendiciones sobre ellos. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Ya, yo solamente he hablado lo que Dios ha querido hablar por medio de mi boca. Y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo. Balac, la verdad es que muy pagano, muy supersticioso, muestra cómo era la gente de Mesopotamia, llena de todo este oscurantismo en el fondo, porque atribuye que quizás no pudo maldecir al pueblo porque el lugar desde donde lo vimos no es el apropiado. Así que lo voy a llevar a otro lugar. O sea, no tiene un discernimiento que está buscando maldecir al pueblo del Dios verdadero, sino que tiene el concepto de que quizás no fue el lugar donde la naturaleza se expresó como un mensaje del Dios. Veamos si en otro lugar la cosa cambia. Y por eso, en ese pensamiento, Balac ya le dice a Balaam, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas a este pueblo. Solamente los más cercanos verás y no los verás todos. Y desde allí me los maldecirás. Ya, si no los maldice a todos, por último maldice a un grupo. Ya, y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre del Pisga, ya, otro lugar, y hace lo mismo, edifica altares, ofrece becerro, carnero en cada altar. Entonces Balaam le dice a Balac lo mismo, quédate aquí en tu holocausto, yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam nuevamente y puso palabra en su boca nuevamente, Dios soberano, ya utilizando como instrumento incluso a un instrumento del mal.
y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, ya aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, todo muy público, con todos los gobernantes. Y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Ah, mira, está expectante de que ojalá vengan buenas noticias, porque hasta aquí todo ha sido en contra de lo que he pensado. Eso es lo que está en mente de Balac. Versículo 18. Entonces él, Balaam, tomó su parábola y dijo, pero acuérdense que es palabra de Dios siempre, ¿ya? Y puso palabra en su boca, versículo 16. Esa es la parábola, es palabra de Jehová expresada por Balaam. Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor, ¿ya? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mire lo primero que Dios revela en este segundo mensaje, ya revela que Él no es como los otros dioses, que Él no es manipulable, que Él no puede ser, digamos, utilizado y manipulado al antojo del hombre. Él es el Dios inmutable, el Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el Dios que no cambia. Él es el Dios que lo que habla es verdad, es distinto al hombre y es distinto a los dioses que pueden ser manejados, pero Dios no, Él es el Dios soberano. Él no es, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo hace. Y Él dijo, ¿y no hará? Sí. Lo que Él dice, se hace. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Es el Dios creador, es el dueño de todo. Nada se puede nada puede desviar su voluntad. ¿Mm? Él no es manipulable, es inmutable, que es muy distinto. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Y aquí, después de mostrar a un Dios que no cambia, que es inmutable, que es soberano, que es el creador, que es dueño de todo, que Él habla y las cosas suceden y no lo ejecutará, la respuesta es sí. Lo que Dios dice se hace, ¿ya? ¿Y qué ha hecho Dios? ¿Qué me ha dicho? Yo he recibido orden de bendecir. Dios solo me dio una orden y esta es bendecir al pueblo. No puedo maldecirlo. Él dio bendición, no podré revocarla. Solamente puedo bendecir, no puedo maldecir. Balac no ha notado iniquidad en Jacob. Es un pueblo especial, es el pueblo de pacto. No significa que sea perfecto Jacob o Israel, sabemos que está muy lejos de eso, pero Dios lo ve como su propiedad, lo ve como el pueblo pactado. ¿Ya? Él no ve perversidad en Israel, es un pueblo pecador, todo hombre es pecador, pero ellos han depositado su fe en el Dios de Israel, ya han entrado en pacto con él y por ende ellos entonces son el pueblo especial de Dios. Dios tiene un pacto, un compromiso eterno con ellos y lo cumplirá. Jehová su Dios está con él. Dios, el único Dios verdadero es Jehová, a quien he consultado, y ese Dios es el Dios de ellos. Y júbilo de rey en él, y ellos viven en una comunión especial. Rey, ya, el Dios es el rey de ellos. Él les dirige, Él les cuida, Él les provee lo que un rey hace para sus súbditos. Eso es Dios para ellos. Dios los ha sacado de Egipto. Dios es su redentor. Dios los libertó. Dios los redimió. Dios los compró y los sacó de la esclavitud para darles libertad.
tiene fuerzas como de búfalo. Me gusta esa frase, búfalo, ¿ya? Pues, ¿sabe qué significa cuando a Dios se le dice tiene fuerzas como de búfalo? Que nada puede obstaculizar el plan que Dios tiene con ellos. Me gusta cuando yo aplico mucho esa palabra a mi vida, ¿ya? Mi Dios es un búfalo. Nada puede desviar el propósito que tiene para con mi vida, para con tu vida. ¿Hay algo más poderoso que una estampida de búfalo? ¿Cómo para usted una estampida de búfalo? Un león o una manada de leones, ¿puedes parar una estampida de búfalo? ¿Hay algo que detenga un búfalo? ¿Entiende? Nada detiene al Señor de sus propósitos, de sus planes para con Israel, como también para con tu vida y para con mi vida. Por eso es que creo ese versículo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa, nada puede detener la voluntad de Dios, porque contra Jacob no hay agüero. Yo he consultado, he buscado ya una respuesta como un agorero ya en este Dios ya por medio de la naturaleza, pero Dios es el dueño de todo. Él no responde como los otros dioses, él no es manipulable, ya lo vimos. Por ende, Jacob está libre de toda esta influencia ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Me encanta esa frase. Como ahora, como en aquel entonces y como en toda la época de la historia, la humanidad puede mirar a Israel y al ver a Israel puede decir, ¿cómo ha hecho Dios este milagro que todavía permanecen? Oye, hay imperios mucho más poderosos que Israel que han pasado: Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y las naciones pasan y los reyes pasan, pero Israel, igual que la palabra de Dios, permanece para siempre. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta lo que está diciendo ahí? ¿Ya? Fíjense, como ahora, como en la época allá de Números, de Balac, de Balaam, en la época de Moisés, como ahora será dicho por todos los hombres, por todos los pueblos de Jacob y de Israel. ¿Qué dirán de este pueblo? Que Dios ha puesto su mano y ha escrito una historia y se ha revelado lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará. Este pueblo de Israel es un pueblo de victoria. Es un pueblo del cual viene el rey, viene el Mesías. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. Ya, Israel. Aquí Jacob en su sueño y en su bendición a sus hijos, le dijo a Judá que iba a ser, que de ahí vendría el león de la tribu de Judá, lo puso por cabeza, eso significa. Y ahora en Balaam, en esta parábola, en esta profecía, por así decir, que es palabra de Dios, dice de que realmente Israel va a ser como un león que se va a erguir. De Israel vendrá el rey y el rey de Israel, obviamente, son más que vencedores. No se echará hasta que devore la presa. Así que realmente, Balac, realmente serás derrotado. Te van a devorar. Israel es un león que te va a devorar. Y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldice, por favor no lo bendigas. Si no lo bendices, no lo bendiga. Prefiero que quedes neutro, pero imposible. No se puede ser neutro. O se es con Dios o se está contra Dios. ¿Se entiende? No se puede haber neutralidad aquí, ¿ya? Te ruego, ya que no lo maldices, ya que no puedes maldecirlo, no lo sigas bendiciendo, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac, y aquí ya vamos terminando, ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer?
ya vuelve a recordar, ya yo ahora sí, ya tengo que obedecer al Dios soberano. Y Él lo que ponga en mi boca, eso es lo que yo voy a decir. Lo que Jehová me diga, eso es lo que tengo que hacer. Y dijo Balac a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. O sea, tanta la ceguera, obstinación también de Balac a Balaam, ¿ya? Que sigue pensando que quizás de otro lugar puede haber un cambio, sin entender que Dios es inmutable, como ya Balaam lo ha dicho. Por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balac ahora lleva a Balaam a la cumbre de Peor, ¿ya? Que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac, edifícame lo mismo, 7 altares, prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hace como Balaam le dijo, ofrece un becerro y un carnero en cada altar. Y cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, ya, ahora Balaam se da cuenta que es imposible maldecir a Israel. ¿Ya? Por lo tanto, se da cuenta que Jehová se goza de que sea bendecido, que él bendijese a Israel. Entonces, no va como la primera o como la segunda vez, no va a buscar agorero, no va a buscar agüero, no va a buscar a que este Dios manipulable me dé una respuesta por vía de alguna señal de la naturaleza, como han sido las dos veces iniciales, ya en busca de agüero. No fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Lo que hace es mirar hacia el desierto, no busca naturaleza, mira al desierto, alza sus ojos, ve a Israel alojado por sus tribus, ve a Israel ordenado según como Dios le había determinado que ellos se asentaran, que ellos armaran su campamento, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Ahora, otro cambio es que él no va por agorero, por agüero, ya él entonces pone su vista en la nación, la observa como el pueblo ordenado y elegido, llamado por Dios, y en ese momento ya no solamente viene palabra de Dios sobre él, sino que el Espíritu de Dios viene sobre él. El Espíritu de Dios puede venir ya sobre incluso una persona que no es de Dios. Esto pasó, por ejemplo, Saúl también, el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó cuando él ya había sido desechado como rey, por ejemplo. ¿Ya? El Espíritu de Dios puede venir para una acción específica. No es que viene a morar, viene a usar para una acción específica a un ser, a un elemento, para que cumpla la voluntad de Dios y nada más. Y en ese momento que Dios con su espíritu viene, controla a esa persona. Por lo tanto, nuevamente va a seguir hablando palabra de Dios. ¿Mm? Pero todo lo que él haga, diga, va a estar controlado por el Dios soberano que viene con su espíritu sobre él. Y ahí va a venir una tercera parábola, un tercer mensaje que da Balaam ya poseído por el espíritu de Dios. Nada más. Nos queda ese tercer mensaje, ese cuarto mensaje, y vamos a seguir sin duda el próximo jueves también hasta el capítulo 25, ¿ya? Porque ese capítulo también es muy importante. Yo creo que es el corolario. Es decir, Balaam nunca pudo maldecir a Israel, pero Balaam aprendió que a Israel ya tiene un punto débil y que ese punto débil ya va a ser atacado por el enemigo para que Dios castigue a su propio pueblo por el desvío, por el pecado que su pueblo va a cometer contra Dios. Así que Balaam, por consejo de Balaam,
sucede lo del capítulo 25, ¿ya? Es decir, la relación en yugo desigual, hermano. Eso es, ¿ya? Y esas mujeres fueron las que arrastraron a Israel, las madianitas principalmente, y todas las de Mesopotamia arrastraron a los hombres de Israel a salirse de la voluntad de Dios. ¿Mm? ¿Quiénes también terminaron muy mal los últimos años de la vida de Salomón? Sus mujeres, y él terminó adorando a los dioses de sus mujeres. ¿Se dan cuenta? Ese es el talón de Aquiles. Lo vamos a ver. Abran sus micrófonos, vamos a dejar hasta aquí, ya.